Por escrito. Por escrito. Estamos en un programa más de Por Escrito, estamos en Radio Anáhuac, el día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos, mi nombre es Cecilia Durán Mena y como siempre seguimos atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook Revista Por Escrito, en Twitter @Por Escrito, Instagram @Revista Por Escrito. Tenemos los programas en Spotify en Por Escrito, nuestra página web para que descarguen también la revista en www.porescrito.org. Nos pueden también ver en el canal de YouTube Por Escrito. Y recuerden que en Código Libre, en punto de las 9:05 cada miércoles, una nueva emisión de su programa. Vamos a averiguar cuál es el pretexto literario del día de hoy. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci, ¿cuál es el pretexto de hoy? Fíjate que como hoy vamos a empezar diferente. Te voy a leer y tú vas a adivinar. Fíjate bien nada más qué pluma. La puerta se movió. Al principio no reparé en ello. Tras un instante noté un silencio extraño. Me volví. Allí estaba mi padre. Estaba pálido y parecía atormentado. El saludo se me quedó en la garganta. Comprendí que lo sabía. Estaba allí. Empezaba el juicio. Nada había mejorado, nada se había expiado, nada se había olvidado. El sol palideció y la mañana de domingo se marchitó. ¿A qué te suena, mi querido Juan Carlos? A ver, obviamente yo sé de qué se trata, porque es el pretexto literario del día de hoy, y necesariamente es una obra de Hermann Hesse, que no sé si se dice Hesse o Hesse. Ahorita lo averiguamos. Un autor alemán que tengo la convicción de que es uno de estos autores imprescindibles. Sí. No podemos no leer a Hermann Hesse. También sé mañosamente, porque además el libro donde lo está leyendo Ceci es mío, es del último verano de Kingsley. Ya veremos de qué se trata esa obra. Es uno de estos autores imprescindibles, es uno de estos autores que puede darnos y brindarnos muchas frases. Es uno de estos 5 autores que yo he decidido que voy a agotar en la vida. No he leído todo Hermann Hesse, pero ahí la llevo, ahí voy, y voy a estar compartiendo el día de hoy algunas frases suyas sacadas de los libros que pude traer el día de hoy. Fíjate que Hermann Hesse es de estos autores que son maestros, o sea, pero maestro en el sentido más amplio de la palabra, maestro como se le decía a los verdaderos artistas, maestro como Chopin, maestro, por ejemplo, como Da Vinci. ¿Por qué? Porque Hermann Hesse sí era de estas personas como muy, muy circulares. Fue poeta, fue escritor, fue también pintor, y su obra literaria se centra en estar como expurgando todo el esfuerzo del individuo por salirse de los modos establecidos de la civilización. Yo creo que Hermann Hesse es una de estas personas que le chocaba tanto el status quo y que se da cuenta cómo muchas personas tienen que salir de esto que te dicen que tienes que ser para encontrar tu propia identidad, para establecer tu propio espíritu y tu identidad esencial. Y esto es algo tan importante, Juan Carlos, porque sigue siendo vigentísimo, sigue siendo muy, muy válido. Tú y yo lo sabemos, tenemos de repente a estudiantes que llegan a nuestros salones y en realidad no saben por qué eligieron lo que eligieron estudiar. No saben si están ahí porque era lo que tocaba, si era porque era lo que les recomendó papá, mamá, hermano, hermanita, novia, novio, etcétera. Y de repente la búsqueda de la identidad, encontrar tu propio espíritu, es a lo que yo estoy segura vinimos a este mundo. Y encontrar este espíritu es encontrar la plenitud. Y eso es de lo que escribe Hermann Hesse. Y por eso es tan importante y por eso es imprescindible poder leer a esta persona que fue, bueno, es de lo mejor de la narrativa que tenemos del siglo XX. Universitarios de todas las naciones, lean a Hermann Hesse. Sin duda.
Creo que además es la edad en la que se tiene que leer. Decidí un poco esta idea, Ceci lo sabe y le va a caer en el hígado ahorita. Decidí leer todo Dostoyevsky, decidí leer todo Antoine de Saint-Exupéry, Eso. decidí leer todo Hermann Hesse y tratar de extraer lo mejor de sus expresiones, justo porque es un pensador fuera de la caja. Ujú. Ya hemos hablado en otros programas y los invitamos a buscarlos. Hablamos hace no demasiado de Jack London Ujú. como uno de estos otros autores que son Imprescindibles. pues, fundamentales. Y Hermann Hesse es brutal. Voy a leer quizá la frase que más me ha marcado de él, de el libro Demian. Así empieza el libro. El que quiere nacer tiene que destruir un mundo. Es así de simple, ya lo dijo Ceci. Es un autor que te invita a pensar fuera de la caja. ¿Quieres nacer? ¿Quieres de verdad vivir? Tienes que destruir el mundo que ya has construido. ¿Para qué? Para generar uno nuevo, para crear uno mejor, para creerte en uno mejor y para cambiar el mundo. Cambia tu mundo, vuelve a nacer. Esa sería como la idea no solo de Demian, sino de prácticamente toda la obra literaria de Hermann Hesse, del que además tenemos que decir Premio Nobel de Literatura 1946. Yo creo que algo que tenemos que rescatar de la obra de Hesse es cuántas veces, Juan Carlos, cuántas veces a todos los que nos escuchan nos han dicho qué es lo que tenemos que ser. Conste, no qué hacer. ¿Qué es lo que tenemos que ser? Y yo creo que Hermann Hesse es de estos autores que te dice, tú tienes que ser lo que tú debes de ser, lo que tú quieres ser. O sea, ¿cuántas veces nos dicen, tú tienes que ser un buen hijo de esta y esta y esta y esta manera? A ti te toca jugar el rol de este hermano porque esto, y tú dices, oye, pues así no me late, o sea, así no me siento cómodo, así no me siento pleno, en fin, ¿no? Entonces, creo que Hermann Hesse es un hombre que además, bueno, tiene un bagaje muy, muy interesante, desciende de misioneros cristianos y de ahí que su abuelo tuviera una editorial, fíjate, tenía una editorial pero de textos religiosos y con el tiempo esta influencia hace que él, bueno, no solamente escriba, sino que crees, hasta entró al seminario. Entonces, él como que estuvo entró al seminario precisamente yo creo que por toda esta tradición y luego se dio cuenta de que tal vez ese no era el camino. Finalmente había que romper la caja. Yo no tenía mucho conocimiento sobre la vida de Hermann Hesse y me gustó que el guión nos lo puede aportar. Mencionan que en su juventud llegó a reconocer que tuvo ideas suicidas, provocadas entre otras cosas por la mala relación con su papá y por el continuo cambio de escuelas. No se podía relacionar con nadie. Uno de los grandes mensajes que hay en la obra de Hesse es también el de tener un amigo. ¿Y cómo se puede tener un amigo si todo el tiempo estás cambiando de ciudad? No se puede. No consiguió, porque no se va a suicidar, pero sí trató de hacerlo, esa es una realidad. Ingresa en un manicomio, eso también le hace tener experiencias que va a necesariamente abordar en su obra. Trabajó como librero, lo que mencionabas también de esta educación religiosa que tuvo, entra en eso porque además es lógico que la familia te conduzca hacia ese lugar, pero es un autor que dijo hasta aquí, voy a hacer mi propia vida, voy a pensar por mí mismo. Fíjense, al joven Hermann Hesse le interesaba mucho la literatura alemana, siguiendo autores como Goethe, Nietzsche, Schiller, Lessing, y además era un ávido lector de los griegos, de los romanos, de los clásicos, que a mí tanto me gustan y que tanto invito a leer. Es un tipo interesantísimo, completo, complejo, que nos va a ayudar a pensar fuera de la caja. Sin duda, mi querido Juan. Y yo creo que esto, lo más importante que nosotros tenemos que hacer es pues leerlo directamente. El Hesse de la narrativa es distinto al Hesse de la poesía. Y como poeta, él nos está dando una pista
de una realidad en la que el mundo puede construirse con un tono armónico y no como una caótica maraña de sentimientos y de sensaciones irreconciliables, que yo creo que era lo que él padecía. Entonces, él a través de su poesía trata de poner como todo en orden, y hay algo que a mí me gusta mucho de la poesía de Hess, porque él dice que el arte es el camino más radical hacia el autoconocimiento. Todo, o sea, todo Hess va a ser subir esta montaña y entrar al autoconocimiento. Conoce y leyó, evidentemente, todo el viaje al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz, y por eso él todo el tiempo está en esa búsqueda, en este meterte en ti mismo para poderlo hacer. Y bueno, es un autor prolífico, y realmente yo creo que si nosotros tenemos la capacidad, al autor por su obra, sin duda, pero creo que en este caso la biografía de Hess y todos los obstáculos que tuvo en su vida personal quedan como una obra indeleble, como una marca indeleble en su obra. Finalmente, otra de las grandes características de Hess es ese espiritualismo. Coqueteó también con el budismo, Sin duda. y eso le da también una amplitud religiosa, espiritual, además de la literaria. Esa. Pero de momento, vamos a la siguiente sección. Vámonos, mi querido. Lo desconocido. Pues bueno, en esta sección en la que vamos a ir también profundizando un poquito sobre detalles de Hermann Hesse, a mí me gustaría platicar sobre cómo Hermann Hesse siente todas estas similitudes de lo que es la búsqueda. Y como podemos notar, muchos de sus textos van a trascender a sus propios escritos. En el caso de Hermann Hesse, siempre vamos a observar cómo sus textos pasan de lo literario a lo espiritual, a lo filosófico, y luego por ahí brincan a la cinematografía, a la música, en fin. Hermann Hesse tiene esta novela que se llama Siddhartha, que es una novela muy corta sobre cómo uno tiene que descubrirse a sí mismo a través de la experimentación y de estas experiencias, a veces de una vida que puede parecer lúgubre, donde no hay nada más que sufrimiento, vicios y males que afectan a la conciencia, pero que hay algo más allá. Algo más que tenemos y que nos está esperando, el lado iluminado en el que hay una revelación y la contemplación de un mundo maravilloso en el que hay tranquilidad y descubrimiento. Todo esto viene porque para Hesse, que viene, como ya habíamos hablado, de una familia de misioneros cristianos, hablar del budismo es salirse totalmente de la caja. ¿Qué es el budismo y cómo lo experimenta Hesse? Es un conjunto de enseñanzas, de prácticas filosóficas y espirituales que no son realmente teístas, ya que niega explícitamente el concepto de un Dios creador, y se llega a considerar más que otra cosa un estilo de vida, ya que se aplica como un método espiritual, psicológico, a través de la meditación, que es el medio necesario para que la persona se transforme y se desarrolle principalmente sabiduría, conciencia y bondad. Este sendero de enseñanzas prácticas está basado en diferentes tradiciones espirituales que se le atribuyen a Buda Gautama. El fundador del budismo es Siddhartha Gautama, quien también es conocido pues como Buda Gautama, que es el Sakyamuni, es decir, el sabio de los Sakya, o simplemente al que se le conoce como Buda. No obstante, Buda es un título espiritual védico que significa más o menos el que ha despertado, el iluminado. Esto significa que el mismo nombre se da a quienes han logrado la verdadera iluminación espiritual, es decir, el sentido. Por lo tanto, el fundador del budismo no era ni el primer Buda, ni mucho menos va a ser el único, y esperamos que tampoco el último.
tal vez haya sido el sabio más importante de su época. Por eso es por lo que en la literatura de Hess, que siempre está en este sentido de búsqueda, de señas de identidad, de señas de trascendencia, el budismo a él le hace tanto sentido. ¿Por qué? Porque la vida de Siddhartha Gautama es muy, muy especial. Él nace en una familia de la realeza de la India alrededor de 600 años antes del propio Cristo. Según la historia, Siddhartha vivió una vida de lujos y tiene muy poco contacto con el mundo exterior. Sus padres entonces intentaron alejarlo de la influencia de la religión y de cualquier exposición al dolor y al sufrimiento, como lo haríamos casi cualquier tipo de padres. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que su frágil refugio fuera penetrado y tuvo visiones sobre un hombre anciano, un hombre enfermo, casi un cadáver. Su cuarta visión fue la de un pacífico monje ascético, quien se negaba el lujo y la comodidad, y vio este carácter apacible y decidió convertirse él mismo en asceta. Es decir, trató de conseguir la perfección moral y espiritual, algo que para Hess fue siempre el anhelo de su vida. Entonces, Siddhartha abandonó su vida de riqueza e influencia y buscó la iluminación a través de la austeridad. Él era muy hábil en este tipo de automortificación que consistía en largos periodos de ayuno y los combinaba con intensa meditación. Fue líder entre sus semejantes y eventualmente dejó que sus esfuerzos culminaran en un gesto final que consistió en hacerse a sí mismo un plato de arroz y se sentó bajo una higuera para meditar hasta que alcanzara la iluminación o muriera en el intento. A pesar de su congoja y de sus tentaciones, a la mañana siguiente ya había alcanzado la plenitud, por lo que fue conocido como Buda. Basándose en este nuevo logro, comenzó a enseñar a todos sus compañeros, a sus monjes y entre los que había ganado gran influencia. Esto es lo que a Hermann Hesse le llama tanto la atención del budismo. Ahora, ¿cuáles son los principios filosóficos del budismo? Hay tres marcas o tres realidades. Según el budismo, la naturaleza del mundo es percibido o lo que arrojan los sentidos se define con tres características fundamentales. Anitya, la impermanencia, Anatman, la insustancialidad y Dukkha, el sufrimiento o el descontento. El karma es toda acción intencional. El samsara, que es algo que diferencia a las religiones occidentales, que tienen la concepción de un tiempo lineal, y el nirvana, que es el estado de iluminación espiritual, la felicidad plena que alcanza el alma y que está por encima de la rueda eterna del nacimiento, sufrimiento, muerte y reencarnación. Por esto, la incorporación del budismo en la obra de Hermann Hesse nos deja ver siempre la influencia que está ahí. Conversaciones. Mi querida Ceci, hemos llegado ya a las conversaciones. ¿Cómo te gustaría comenzar? Mira, a mí me gustaría empezar por el principio. Realmente Hess no es que haya dicho, yo quiero ser escritor y yo voy a ser un escritor muy prominente, sino que él estaba trabajando como librero. Qué interesante. Entonces, en 1898, él tenía ya toda su compilación de poemas y el editor Eugen Dietrich, espero que así se pronuncie, valoró el talento de Hess cuando leyó sus poemas y entonces se dio cuenta de que ahí tenía un tesoro de gran valor literario y publicó canciones románticas. Esto, por supuesto, tú imagínate que de repente llega un editor y te dice, lo que tú escribiste no está para que se quede olvidado en el cajón, sino que sácalo de ahí, deja que llegue a su destino, que es el lector. Y entonces para él fue una grandísima satisfacción y fue la generosidad de este editor al decirle, lo que tú escribes vale muchísimo la pena, lo que nos da el día de hoy la posibilidad de tener uno de los autores más entrañables que tiene la literatura alemana.
Otro tema que vale la pena señalar tiene que ver con la época que le toca vivir en Alemania. En 1931 comienza el proyecto de su última gran obra, que es El juego de los Avalorios. Ya platicaremos sobre ella. Pero es alguien que convive con otros grandes autores que a lo mejor le suenan. Bertolt Brecht y Thomas Mann. Nada más y nada menos. Para que vean el tipo de personajes que se juntaban en esta época. Va a intentar a su modo oponerse a la evolución de este nacionalsocialismo, pero va a sufrir un poco esta censura, porque pues el régimen no permitía que se salieran algunas ideas fuera de la caja. Para un pensador que piensa fuera de la caja, pues eso va a volver complicado. Va a manifestar enérgicamente a favor de autores judíos que son perseguidos por los nazis, y eso lo va a llevar también a refugiarse con mucha fortuna en Suiza, y es ahí donde va a poder continuar con su obra. Y ya que mencionas Suiza, pues tendremos que hablar del lobo estepario, es evidente. ¿De qué trata el lobo estepario? Harry Heller es un hombre que vive en Basilea, es un hombre que está entregado a la música, pero que también es un gran fumador, le gusta leer y también tiene por ahí pues sus vicios, ¿verdad? Se conoce como una persona y se reconoce como una persona de naturaleza híbrida, fíjate qué chistoso. Una mezcla entre hombre y lobo, cosa que también estaba como muy de moda en el siglo anterior en Europa. Y entonces, pues es un hombre lobo, pero es un hombre lobo solitario. Es un personaje que es el arquetipo que ha influenciado a todos los deshumanizadores y a todos los devastadores de una sociedad que es apática. Y por eso es por lo que yo creo que es tan importante el lobo estepario, porque el lobo estepario te dice a lo que te puedes enfrentar cuando no pones atención, cuando vas adormilado, cuando eres apático, cuando nada te interesa, cuando estás catatónico. Y entonces él va a empezar a comenzar a varios personajes que cambian su vida, empezando por un antiguo profesor de su juventud, así como Juan Carlos, así como yo, que le va a obligar a salir y a cenar con Armanda, una joven que va a intentar sacarlo de su aislamiento con el fin de que descubra una vida pues mucho más alegre, mucho más social, mucho más armónica. Entonces, El lobo estepario es una de las obras pues insignes de Germán Hesse. Y a ver, lo tengo que admitir, pero a mí que me gusta ser Contreras, qué bueno que empezaste con Lobo Estepario porque es la que menos me gusta. Una de las que me gusta, no mi favorita todavía, será Siddhartha. Siddhartha es la historia del hijo de un brahman que emprende su propio camino de búsqueda. Por eso es que se debe leer en edad universitaria cuando estamos en la búsqueda. Entre los samanas aprende que el conocimiento se puede transmitir, cómo es la sabiduría, se reconoce un hombre entre los hombres, pasa de ser un ermitaño a un comerciante, descubre los placeres de la carne, la pasión de los hombres que considera como actos infantiles, se obsesiona con el juego, va a tener una vida, ahorita estaba pensando en San Agustín, va a pasar por todas las etapas, va a pasar por un descubrimiento. Todo fluye, todo regresa, cada quien tiene el diablo que se merece. Estas son un poquito las ideas que hay en Siddhartha. Y para terminar mi intervención, con temor a equivocarme, una frase extraída de Siddhartha. Vamos, amigo, le voy a decir, lo voy a personalizar. Vamos, Cecilia, consuélate y no te dañes a ti misma con tu enojo. Híjole. Germán Hesse. Cómo me llegó precisamente en el momento preciso. En el momento en que se iba a enojar. Indicado. Ya no me voy a enojar, Juan Carlos. Fíjate que yo quiero hablar ahora de otra obra fundamental en la literatura, pero sobre todo en el pensamiento contemporáneo. Porque en Narciso y Goldmundo vamos a estar frente a la narración de aspectos fundamentales de la personalidad humana. Eso a mí es lo que siempre me ha interesado y siempre me ha asombrado de la pluma de Hesse. Este uso racional de la voluntad, de la reflexión,
pero que no te hace frío, sino que te vuelve una persona emotiva y que reconoce la dicotomía del ser humano, en donde nosotros lo mismo podemos ser buenos como yo, o malos como Juan Carlos, pero Juan Carlos también puede ser bueno como yo y malo como él solo, ¿no? Es decir, la vida, ¿de qué se trata? Es la vida de un novicio en un convento, que es Goldmundo, quien huye de este convento en busca de respuestas a preguntas no formuladas o que están próximas a formularse, fíjate nada más. Es decir, habla de la curiosidad, habla de esta búsqueda del destino. Y Narciso, quien es un personaje que tiene una profunda admiración hacia Goldmundo, se queda en el convento para ordenarse como sacerdote y llenarse de sabiduría, apartándose de este mundo pueril y teniendo un crecimiento espiritual. Goldmundo pasa por varios descubrimientos y adivina cuál es el primero. Pues la carne, el sexo, pero también la muerte, el arte, las mujeres. Es decir, es el contraste entre la vida conventual y la vida del mundo, entre la vida del pensamiento y la vida del sentimiento. Es verdaderamente, yo creo que, pues, una de las mejores obras de Hermann Hesse. Ya sé que a lo mejor no es tu favorita, pero yo creo que es que al final todas las obras son fantásticas. No he agotado todavía, como ya lo hice con Exupéry, no lo he hecho con Dostoyevsky, aunque no lo creas. Voy a hablar ahora de Demian. En el fondo es lo mismo, es buscar pensar fuera de la caja. Demian comienza contando la niñez del protagonista, se llama Sinclair, vive con sus padres, casa acomodada y pues es como estar acobijado, como muchos de nosotros en nuestra vida cotidiana. Va a conocer, él es optimista en general, y va a conocer a Demian, que se va a volver su confidente, su consejero, su mejor amigo. Y llega un momento, pues en la vida, como a todos nos ha pasado, que nos tenemos que separar de ese amigo porque, en este caso, Sinclair se va a la universidad. Pero en la universidad es un joven que no tiene amistades, que no se lleva con nadie, hasta que va encontrando otras amistades que lo van a dirigir pues hacia la cantina, hacia los vicios. Va a regresar otra vez con Demian y es cuando va a empezar a descubrir, o más bien a descubrirse a sí mismo, porque ni eres el niño acomodado en casa de tus papás, ni eres el vicioso que se perdió, sino que tienes que encontrar tu propio camino, tienes que construirte a ti mismo, y ahí es Demian donde le ayuda, y por eso esta es una lectura obligada universitaria. Sin duda, y miren, Hesse es un escritor prolífico y además de todo lo hace bien tanto en textos de largo aliento como en textos cortos. Tiene cuentos, por supuesto, pero tiene otro que a mí me llamó mucho la atención, que me encanta el título, Bajo las Ruedas. Bajo las Ruedas es una novela corta. Este es uno de sus primeros textos publicados y es como, aquí no hay experimentos narrativos, es la primera vez que está como empezando a calentar la pluma, no tiene artificios, no tiene gran complejidad en la lectura, pero tiene una brillantez y una claridad para seducir al lector en términos de los aspectos que van a tener, que van a estar relacionados con ocasiones sociales y sentimentales del ser humano. Se trata de un huérfano de madre que vive en un pueblo pequeñito en el que tiene una vida pues muy común y corriente al principio. Las personas más importantes del pueblo empiezan a reconocer el potencial que tiene Hans, que es el protagonista, para aprender, y todos se unen para presionarlo a lograr, ya sabes, el futuro brillante que se supone que tiene prometido, ¿no? Y Hans estudia horas y horas y le da dolor de cabeza, pero ¿qué crees? No logra buenas notas. Y luego empieza a superarse, se convierte en un genial estudiante y llega a ser muy superior a sus compañeros. Entonces es seleccionado para irse a la escuela, a una escuela muy, muy prestigiosa, y con este futuro viene una vuelta de tuerca que léanlo porque entonces es cuando la gente decide tu futuro y no tú tomas la responsabilidad de tu propio futuro. ¿Qué termina? ¿En dónde termina esta pues ya nos lo dice, nos está dando la pista, terminamos bajo las ruedas?
Menciona Ceci que además de las novelas, que es de las que hemos estado hablando, de Siddhartha, de Lobo Estepario, de Demian, de Bajo la Rueda, que tiene cuentos. De hecho, ella me vio comprar este libro en la Feria de Guadalajara. Y todo esto porque hay un cuento que le dejo leer a mis alumnos de narración literaria, que no es casualidad. Así como El Lobo Estepario es la novela, hay un cuento que se llama El Lobo. Voy a leer algunos títulos de cuentos que tiene Hermann Hesse para que nos demos un poquito idea de cuáles son sus obsesiones. Bajo el viejo sol, El Lobo, De la infancia, El alumno de latín, dice aquí Taedium vitae, es decir, el tedio vital, El noviazgo, El aprendizaje de Hans Degermann, La ciudad, El fin del doctor Knowledge, que curiosamente tiene una raíz similar al knowledge del conocimiento, Pater Matías, Roberto Agión, El ciclón, Si la guerra dura 5 años más, Alma infantil, La ciudad turística del sur, Sobre el lobo estepario, La clase interrumpida, El mendigo, Juego de sombras, El cuento del sillón de mimbre, Sueños de flautas, Noticias curiosas de otra estrella, El camino difícil, Una sucesión de sueños, Iris, Conversación con la estufa, La metamorfosis de Píctor, Rastro de un sueño, El rey y tú, El salto y Los dos hermanos, por mencionar solo algunos de los cuentos que tiene este extraordinario autor, que curiosamente no encontré, porque siempre me gusta traer los libros, me gusta recordar lo que he leído, un libro de poesía de Hermann Hesse, pero no lo encontré. Ahora temo haberlo perdido. Ay, no. Sería una pena porque era uno de esos libros que había conseguido en un librero de viejo, que no es tan sencillo de conseguir. Lo que es más fácil comprar en librerías son las obras, las novelas de Hermann Hesse. Estoy de acuerdo. Fíjate que hay otro libro que a mí me gusta mucho también, que se llama Elogio a la vejez. Estamos muy acostumbrados a leer pues sobre personajes jóvenes, fuertes, a lo mejor enamorados, en una etapa en la que están siendo exitosos o están buscando el éxito, o las novelas de formación en donde vemos como la transformación del héroe, etcétera. Pero realmente es muy complicado encontrar buena literatura que no sea de lágrima, nada más, que esté referida a la vejez. Y generalmente cuando nosotros hablamos de personajes viejos, los vemos casi como si fueran decrépitos. Y eso ha tenido una influencia terrible en la sociedad hasta llegar al edadismo, ¿no? Que es esta cosa terrible en donde dejamos de lado a nuestros viejos. En cambio, en este libro Hermann Hesse hace una recopilación de consideraciones sobre esta etapa y las cosas y el entorno, y entonces nos ofrece un agradable sabor de lo que son los recuerdos de la gente, cómo un viejo puede compartir tantas cosas tan valiosas, porque son tesoros los que tienen. Entonces nada más hace falta darles la oportunidad de abrir esos tesoros. Esta es una novela cargada de proyecciones de la naturaleza humana, en la que la reflexión que hace nos cambia el punto de vista. Y entonces eso es súper bonito, porque Hermann Hesse siempre nos hace pensar fuera de la caja y nos saca del lugar común. Los viejos no tienen que ser decrépitos, al revés. Bien, me ganó Ceci un poquito esta lectura, porque va llegando la vida de cada persona en que uno se va sintiendo viejo. Pero bueno, empujes, entonces voy a aprovechar para hablar justo de lo contrario. Quizá la que más me ha gustado de las novelas de Hesse es Peter Kamenzind. Es un jovencito que va explorando la vida, y él vive una vida en el campo y pues va empezándose a acercar y va buscando. Es nuevamente la búsqueda, pensar fuera de la caja. Algunas frases que extraje de este libro. Sería presuntuoso de mi parte comparar lo que sucedió con lo que hubiera podido acontecer, que es algo que solemos hacer cotidianamente. Me siento orgulloso de que toda mi vida siempre me he enamorado solamente de mujeres bellas. ¡Ah, qué belleza! Nada hay inalcanzable en la juventud y en el amor. Hasta la fecha, todavía no sé de algo tan delicioso, honesto y genuino como la amistad entre dos hombres,
Y si algo así como la nostalgia me invade durante periodos de reflexión, no puedo hacer algo mejor que recordar con sincero anhelo los amigos que tuve en la época de estudiante. Quizá Amén. este sería Qué el padre. más importante de todos. Una vez que se ha iniciado algo, el resto prosigue por su propio impulso. Es como esa acción, esa activación de algo que emprendes y pues ya te fuiste, como Cecilia Durán Mena con por escrito. Ay, qué padre, Juan Carlos, qué bonita reflexión. Verdaderamente creo que Germán Hesse es un autor que te llena el corazón. Claro, también tuvo sus angustias, ¿eh? Y sus angustias muy, muy fuertes. Y una de las reflexiones fuertes es el último verano de Klingsor, que fue parte con lo que yo empecé el programa, el texto que empecé a leer. Esta novela se trata de la angustia que tenemos los seres humanos al darnos cuenta de que por más que vivamos, es un suspiro, ¿eh? Es muy poquito el tiempo que tenemos para vivir. Entonces, esta novela se trata de un pintor expresionista que le encanta el alcohol, le encanta el placer y que se va de vacaciones a un pueblo remoto en Suecia y está como obnubilado por tanto color que antes no podía, y entonces se entrega a su trabajo, pero también se entrega a la fiesta, al deseo, a las mujeres y a una aspiración espiritual también, al tiempo de que se da cuenta de que está muy cerca a su final. Por más que se vaya a tardar, está muy cerca a su final. Por eso quiere como que sacarle todo el jugo a todos los segundos que tenga de existencia. Es un libro bien fuerte. La invitación que voy a hacer, porque ya estamos por cerrar el programa, será la última novela, que yo también me la debo, no la he leído, de Germán Hesse, El juego de los avalorios, que platicábamos al inicio del programa. A comienzos de 1962, Germán Hesse fue diagnosticado con leucemia, murió mientras dormía el 9 de agosto al sufrir un derrame cerebral. Se convirtió en el autor europeo más leído y traducido del siglo XX, y por eso fue también Premio Nobel de Literatura. Despedimos el programa, por favor. Con esto que acabas de decir, nos quedamos. Agradezco a todas las personas que hacen posible este programa. Verdaderamente, pues, qué buen autor, mi querido Juan. Hay que leer a Germán Hesse. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer a Diego Lome, a Frida, que nos está ayudando también en el equipo, a Lalo, por supuesto, y a todos los que hacen esto posible. Que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. Un árbol bañado por la luz del sol, una roca expuesta a los elementos, un animal, una montaña, cada cual tiene vida, tiene una anécdota que contar, vive, sufre, resiste, experimenta placer, muere, pero nosotros no lo comprendemos. Germán Hesse, Peter Kametzin.